Evaluación de la distribución y la logística para la exportación del gin es acreditada. Buenos días. Bueno, primero presentarnos. Nosotros venimos de la Universidad del Cauca. Somos profesores del Departamento de Sistemas de la Universidad del Cauca y también estamos trabajando en la parte del convenio de profesores para educar, que es el Pacífico 2. El coordinador del convenio es el magíster Jorge Moreno y yo soy uno de los participantes en el convenio, sobre todo en la parte de investigación. ¿Qué les voy a presentar hoy? Bueno, hoy les voy a presentar entonces, como lo decía, una experiencia, que hemos hecho en el marco de las escuelas en educación básica primaria, y fundamentalmente lo que hemos hecho es intentar trabajar la dinámica de sistemas para mejorar los procesos educativos y para apoyar los procesos de enseñanza y de aprendizaje de los niños de básica primaria. Para ello, nosotros hemos entonces establecido una herramienta, estamos trabajando en una herramienta que va a permitir hacer un tipo de interfaz con respecto al manejo que le vamos a dar en el aula con respecto a la dinámica de sistemas. Entonces, en la agenda tenemos inicialmente, vamos a hablar muy rápidamente de lo que es el problema, de las estrategias de solución que nosotros hemos trabajado, sobre todo la segunda estrategia de solución. Una sola diapositiva donde mostramos el método conceptual dinámico. Este método fue presentado en las jornadas anteriores de dinámica de sistemas, por ello aquí no se va a profundizar en esto. Eso es ya más de la parte pedagógica. Y posteriormente ya la herramienta donde vamos a hacer un poco más énfasis. Aquí vamos a presentar un video, es aproximadamente unos 10-12 minutos, en el cual les voy a hacer una demostración muy rápida de cómo se puede trabajar la herramienta para trabajar la dinámica de sistemas en básica primaria. Entonces comenzamos con el problema y nosotros nos planteamos fundamentalmente las posibilidades y las limitaciones que tenía incorporar la dinámica de sistemas y el modelado de simulación por computador en las instituciones educativas. Entonces, con respecto a eso, nosotros teníamos como elementos de base, primero, la parte de computadores para educar, que en su fase inicial, como muchos saben, lo que hicieron fue dotar las escuelas de computadores. Pero posteriormente de dotar las escuelas de computadores tenían que pasar a una capacitación a los docentes y a los estudiantes para que pudieran sacarle el mejor provecho a sus equipos. Entonces, allí es donde nosotros comenzamos a pensar, en compañía con el grupo Simon y con el profesor Hugo, que nos dio una idea de poder trabajar la dinámica de sistemas en las escuelas. Entonces pensamos que la dinámica de sistemas, cuyas potencialidades sobre todo son el modelamiento de fenómenos complejos, el desarrollo del pensamiento sistémico y la ampliación de la comprensión del mundo, pensamos que con eso entonces podríamos nosotros apoyar las clases, las temáticas normales en educación básica primaria. Así, entonces, incorporando esta idea a los elementos que ya teníamos de computadores para educar, entonces nuestro principal objetivo se enfocó a la parte de aplicar la dinámica de sistemas como alternativa metodológica para el apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje de fenómenos del mundo cotidiano en las escuelas. Para ello adoptamos entonces una primera estrategia. Esta primera estrategia fue inicialmente ir a las escuelas y directamente enseñarle a los docentes y enseñarle a los niños a trabajar dinámica de sistemas. Al menos en la región Subpacífico 2, pues encontramos algunos inconvenientes. Nos dimos cuenta que la curva de aprendizaje, aunque no es imposible, la curva de aprendizaje de todas maneras es un poco larga. En esa curva de aprendizaje que es un poco larga pueden haber muchos docentes que se desmotiven o muchos niños que se desmotiven hasta que tengan un aprendizaje, un dominio del modelado de la dinámica de sistemas. Entonces, por eso nosotros nos dimos cuenta que se convertía en un tema difícil de entender por parte de los docentes, sobre todo la parte de la interpretación y el uso de los resultados. Entonces podríamos ir a trabajar en la parte final de los modelos para que ellos miraran cómo se hacían las variaciones, pero si ellos querían hacer nuevos modelos o colocar un modelo para su propia temática, pues ellos veían el inconveniente de tener que saber dinámica de sistemas para poder crear el modelo, aunque nosotros los apoyábamos, pero la idea no es que nosotros estuviéramos siempre ahí trabajando todos los modelos. Vamos a la siguiente. Entonces,
La segunda estrategia que nosotros vimos fue crear una herramienta que cambiara un poco la interfaz final de un modelo de dinámica de sistemas. En un modelo final de dinámica de sistemas, nosotros tenemos entonces una serie de curvas, de tendencias, y tenemos que hacer una interpretación de las mismas. Entonces nos dimos cuenta que si nosotros a los niños hoy en día, la parte de los juegos de computador, las simulaciones, los atrae mucho, les da mucho interés. Entonces nos dimos cuenta que si nosotros le cambiábamos una interfaz al modelo, al final del modelo, y hacíamos una interfaz un poco más de simulación, más gráfica, podríamos capturar la atención del niño y podríamos hacer que interactuara con las posibilidades que provee la dinámica de sistemas, que es cambiar los escenarios y mirar qué sucede después, y poder tomar entonces una decisión con respecto a los escenarios que están planteando ellos. Igualmente, no solamente nos quedamos con crear la herramienta, sino que también nosotros pensamos que la herramienta debía ser soportada bajo una metodología, lo cual entonces tenemos por un lado la parte metodológica, como les dije, no se va a profundizar mucho en ello, que es acompañada o soportada fuertemente por la herramienta, y lo que hacen los dos elementos entonces es que si nosotros vamos a simular un fenómeno como por ejemplo la capa de ozono, ese fenómeno va a estar soportado en una simulación dada en dinámica de sistemas, pero vamos a cambiar la interfaz que le llega al niño por un escenario gráfico, de tal manera que el niño va a poder cambiar los parámetros o las variables fundamentales que están detrás del modelo y van a mirar gráficamente cómo la capa de ozono se destruye si se aumentan las basuras, cómo la capa de ozono se destruye si se aumentan la emisión de gases, etcétera, o cómo se puede preservar la capa de ozono si mantienen en unos niveles estables que son parejos. En el método conceptual dinámico, entonces es un método que permite al profesor utilizar la herramienta de manera pedagógica y educativa. En el método conceptual, entonces, se establecen varias fases, una fase antes del proceso, que es una fase más que todo de planificación, donde el profesor hace un proyecto educativo, establece cuál es el fin, establece los objetivos y establece unas preguntas que los niños se espera respondan al final de la simulación. Lo mismo, el estudiante pues puede hacer una preparación personal hacia el tema, y el equipo de CPE o el equipo de computadores para educar puede apoyar en la parte de los modelos cuando el profesor no es un experto en dinámica de sistemas o no maneja un modelo de dinámica de sistemas. Entonces el equipo puede apoyarlos para crear los modelos y la interfaz final. Y en el proceso ya se hace una serie de etapas que permiten al profesor entonces llevar a los estudiantes con la temática y después hacer la experimentación con el modelado y la simulación. Al final lo que se hace es un análisis y un debate con los niños para obtener unas conclusiones conjuntas. En la herramienta entonces, como les comenté desde el principio, tuvimos un apoyo muy fuerte y muy importante del grupo Simon, y sobre todo con la herramienta Evolution. Realmente el grupo Simon nos permitió utilizar su motor de dinámica de sistemas y nos dio el código fuente de su motor para nosotros poder incorporarlo en la herramienta dinámica. Entonces el corazón de los modelos está en el motor de Evolution, y ya nosotros comenzamos a trabajar con otra metodología, con otra forma de simulación, que es el modelamiento con objetos y reglas para hacer la presentación gráfica final. Entonces aquí tenemos que nosotros partimos de un modelo. Ese modelo nosotros podemos manipular los valores y las variables del modelo. Esos valores y variables del modelo se generan los resultados, las tablas de resultados, a partir del motor de Evolution. Posteriormente, con esas tablas de resultados, entonces sincronizamos esos resultados con la simulación gráfica, y finalmente se hace la visualización, y el niño ya después puede hacer todos los cambios en los parámetros para mirar cómo la simulación gráfica después puede ir variando de acuerdo a los parámetros que vaya cambiando. En la arquitectura tenemos pues por una parte, en la parte de servicios tenemos el motor de Evolution. También incorporamos algo del editor y graficador que nos permitiera de pronto al docente, cuando estuviese construyendo el modelo, entonces visualizar la información. Y finalmente lo que se construyó para construir dinámico o para hacer dinámico es la parte del escenario o la simulación gráfica. Una parte fundamental entonces era cómo unir los dos paradigmas. Nosotros tenemos que los modelos de dinámica de sistemas son modelos que evidentemente son matemáticos, tienen una serie de integrales y una serie de manejo matemático, y cómo lo podríamos unir para que nos llevara a una simulación gráfica con objetos y reglas o con autómatas celulares.